Pure speed. He just outruns everyone. Once he hits the crease, it's over. He was shot out like a rocket. Breaking to the clear. It's a... And see you later. That was a gear seldom do you see. Hola a todos, bienvenidos de regreso, somos los Fantasy Boys y les traemos un episodio muy especial. Tenemos la NFC West, nos quedan dos divisiones para acabar con estos segmentos por división NFC West y dejamos lo mejor para el final, NFC East, aunque tal vez Supercam no está muy de acuerdo. Supercam, ¿cómo estás el día de hoy? Aquí en México veo por la ventana de mi cuarto, está lloviendo durísimo, ha estado lloviendo todo el día. ¿Cómo está el reporte del clima allá en Mexicali? ¿Y cómo estás? ¿Cómo está? ¿Extrañas Arizona? ¿Qué llevas ya? Un mes por allá, ¿no? Un mes aquí ya. Ya creo que ya se cumplieron el mes. Ayer estaba horrible, que se quemó Tecate, la Rumorosa, no sé dónde se quemó, que estaba lleno de polvo y la verdad olía bien feo. Horrible el clima, cancelaron clases, horrible, pero mira, ya está mejor el clima. No estaba tan caliente el día de hoy, es algo positivo. Ok. No, aquí no ha salido el sol para nada, pero bueno, nos aclimatamos sin duda. Supercam, antes de entrar al NFC West, y tenemos aquí una pregunta, creo que la escribiste tú, pero ¿es la Fórmula 1 un verdadero deporte? Sí, claro que sí. O sea, bueno, Okay. no voy a entrar al tema, pero tú como fan por moda de Eso. Fórmula 1 has de estar enojado porque Lando chocó, pero bueno. ¿Tú consideras el ajedrez y el póker un deporte? Sí, Okay. porque bueno, sí, porque, bueno, es que depende de la gente que vea, pero yo creo que sí, porque al final tienes que darle dedicación y usar tus poderes mentales y así. Supercam, el NFC West, vamos a empezar con los Arizona Cardinals y entramos en caliente. ¿Es Kyler Murray todavía un top 10 quarterback? Porque el año pasado no vimos tanto ese rushing como normalmente nos tenía acostumbrados Kyler Murray. No había muchos design runs, muchos de sus rushing touchdowns o como sus big plays por la vía terrestre eran jugadas de pase, ¿no? Donde encontraba el hueco para correr. Marvin Harrison, Trey McBride, tiene armas, no hay otro como wide receiver que de nombre que tal vez pudiera ayudarle todavía más, pero estoy viendo que Kyler Murray se sigue yendo en el draft como un top 10 quarterback con la esperanza de que todavía tiene ese rushing upside. Yo no lo he visto en los últimos años, viene regresando también de una lesión, o bueno, venía regresando de una lesión. ¿Tú cómo ves a Kyler Murray? ¿Te está dando confianza? ¿Lo estás drafteando este año? A mí me gusta mucho, o sea, creo que, o sea, no sé, o sea, siento que el año pasado no veíamos esa conexión con Marvin Harrison tan completa, o sea, sí veíamos Sí. momentos en los que no estaban pues conectados uno con el otro y creo que off-season, ya una temporada completa, creo que le puede dar más como potencial a este dúo y es un dúo muy bueno porque, o sea, como dices, Kyler Murray tiene ese potencial corriendo donde a lo mejor no lo demostraba tanto, pero, o sea, tenía múltiples juegos arriba de las 50 yardas, múltiples juegos arriba de las 40 yardas y creo que eso es muy bueno porque, o sea, no hay tantos, o sea, running quarterbacks que te vayan a hacer esos números fuera de a lo mejor Lamar Jackson y Jaren Daniels. Y creo que vuelvo a este punto que lo he dicho en episodios pasados, ese spot número 6 al 10, ¿no? En el ranking de QBs está muy Sí. o sea, pues es muy libre y creo que Kyler Murray fácil puede entrar, es una mejor ofensiva en mi opinión, sí, no tiene tantas armas, pero mira, o sea, Marvin Harrison, está Zay Jones, que sabemos que es un wide receiver reliable, Michael Wilson, sabemos que también es alguien en que puedes Sí, confiar en ciertas lo hemos agarrado en ocasiones. fantasy, eso sí recuerdo. Sí, entonces creo que hay potencial con Kyler Murray y mira, la verdad nos ha demostrado varios años que es top 10 hasta top 5 y creo que esta puede ser otra de las temporadas. Estoy checando ahorita ADP en Consensus. Esto es en Draft Sharks. Ellos usan el ADP de las plataformas Sleeper, CBS y la de ESPN. Actualmente Kyler Murray en el Consensus ADP se está yendo como el quarterback 9. En la octava ronda al final se está yendo después de Bo Nix y antes de Jared Goff. Entonces ese es un poquito el range ahorita de Kyler Murray. Si nos muestra otra vez ese rushing upside, creo que puede ganarle a estos dos sin ningún problema.
James Conner el año pasado, Supercam draftean a Trey Benson. Sabemos el historial de James Conner. No había terminado una temporada completa. Tiene como ese injury history. Está entrando a esa edad para running backs donde empiezas a ver a veces un declive poco a poco. Pero el año pasado nos cayó, recibió muchísimo workload, le fue muy bien, tuvo buenos catches, tuvo los touchdowns. Trey Benson fue un non-factor, ¿no? Hubo momentos donde estábamos agarrando a D. Mercado, o no me acuerdo quiénes eran los Sí, corredores ahí. ¿Tendrá James Conner otro big year en él? Porque también ahorita checando ADP, él está entrando en un gran range donde si te vas en 0 RB, James Conner te puede caer en la quinta ronda. ¿Estarías contento como tu RB1 o si te vas Hero RB como tu RB2? ¿Cómo lo ves tú, Supercam? ¿Y estás drafteando a Trey Benson? Porque el año pasado lo estábamos drafteando yo lo por ahí, drafteé. ¿no? ¿Lo estamos drafteando otra vez este año o mejor nos esperamos a que suceda la lesión y quemamos ese waiver pick? Mira, yo creo que la situación con James Conner es muy complicada. O sea, 30 años, pues ya es una edad avanzada para cualquier jugador y más para un running back. Y Y con mira, el yo volumen pensaba, que ha recibido. ajá, y yo pensaba que el año pasado ya íbamos a ver por completo, pues como un 60-40, 50-50 con Trey Benson. Y la verdad que fallé en eso. Pero ahorita sí, o sea, se fue en la quinta ronda en el mock draft que hicimos hace unas semanas. Creo que es, o sea, es un buen spot para un RB2, RB3 a veces a lo mejor, si ya tienes a Sí, ahorita el dos corredores. consensus ADP se está yendo en el 5.6. Se está Sí, yendo detrás de RG Harvey, pero yo creo que acercándonos a agosto se va a ir sobre RG Harvey si empezamos a recibir reportajes de que J.K. Dobbins tiene un rol. exacto. Porque pues nosotros no hemos escuchado nada de Trey Benson, ¿no? Y lo draftearon Ajá, desde el año pasado. Entonces, a mí me hace creer que James Conner está poised para otro año de buen volumen. Tienen una buena línea ofensiva y es una ofensiva que también quiere correr el balón, ¿no? O sea, nos demostró exacto. el año pasado. Supercam, Marvin Harrison, lo estábamos agarrando el año pasado en el 1-2 turn, por lo menos yo lo estaba haciendo, me quemó en muchas ligas, aún así pude componer en algunos equipos, pero ahora se está yendo más al final de la tercera, inicios de la cuarta ronda en PPR. ¿Tú cómo ves a Marvin Harrison? Porque en cuanto a Rookie Year no fue malo su año, ¿no? Pero creo que fue ¿No? opacado por los años que tuvieron Malik Neighbors, Brian Thomas Jr. y por el draft capital que estábamos invirtiendo en Marvin Harrison en Fantasy Draft. Eh, ¿Tú cómo ves a Marvin Harrison? Porque creo que ahora ese tercera, cuarta ronda está bien con el valor, creo. ¿Tú cómo ves Es ahora a excelente. segundo año de Marv? Ujú. Yo veo que este va a ser, en mi opinión, un gran año para Marvin Harrison. O sea, volvemos a, a las ideas que teníamos de él. O sea, cuando iba a ser drafteado. O sea, era uno de estos receptores que estaba listo para la NFL. Y aunque a veces no lo mostraba, creo que había varios momentos en los que decía, wow, o sea, Marvin Harrison es un excelente receptor, puede hacer grandes cosas. Y creo que para mí va a terminar siendo un wide receiver one en muchos equipos. Bueno, en fantasy. O sea, creo que el potencial está ahí. Como digo, ya va a tener una mejor conexión con Kyler Murray. Y era mucha la presión que tenía el año pasado. O sea, o sea, era el único receptor técnicamente que tenía Cardinals fuera de Trey McBride. Y al final, pues Trey McBride también le quitaba varias recepciones. Y creo que van a encontrar una forma de cómo utilizarlo, van a encontrar una forma de involucrarlo más y que su potencial pues se vea más. Y creo que sí va a llegar a ese spot de arriba, top 15, top 10 podría ser, pero sí me gusta mucho Marvin Harrison, entonces una tercera, cuarta ronda no está nada mal. Creo que también tiene que ver con el game plan. O sea, mucho del. Sí, ¿No? O sea, tú veías a Malik Neighbors, Brian Thomas Jr. O sea, tú ves el talento, pero mucho de su éxito también tuvo que ver porque el volumen estaba le lanzaban un cayendo buen. sobre ellos. Y Sí, aquí no era el caso. El volumen estaba cayendo muchísimo sobre Trey McBride. Y eso también opacó un poquito las oportunidades para Marvin Harrison. Pero solo para que lo tomen un poquito ahí en cuenta, Marvin Harrison Sr., eh, legendario wide receiver de los sí. Colts, tuvo su breakout hasta su cuarto año en la NFL. Entonces, también creo que estamos siendo un poquito duros con Marvin Harrison Jr., pero pues Sí, también lleva un año cuando apenas, eres ajá. un top pick en el NFL Sí, draft, pues también va a haber algo de presión. McBride Supercamp es actualmente el tight end mejor pagado
en la NFL. Tiene, otra vez, si estamos contando con que Marvin Harrison va a tener un mejor año que su rookie year, tal vez ser un poquito más parte del game plan, le podría pegar un poquito a Trey McBride para ser el tight end número 1. ¿Tú cómo ves a Trey McBride? ¿En qué ronda estarías tú cómodo agarrando a Trey McBride? Pues mira, en el mock draft que hicimos se fue justo en la segunda ronda y yo creo que es una buena, mira, una buena posición porque los puntos que te va a dar al final es muy buenos, es una gran cantidad de puntos y si vemos, o sea, había juegos en los que recibía 4 targets, 5 targets y los hacía valer, o sea, tenía juegos de arriba de 14 puntos con esos 4 o 5 targets y luego tenía Sí, juegos luego tenía obvios los arriba de los Monster 20 Games, puntos pero casi no con sus días. anota. Ese, No, mi esa es cosa la aquí cosa, es, ajá. si llegan los touchdowns, o sea, le bajas tantito el volumen, ¿no? Le pasas tantitos targets a Harrison, pero balanceas un poquito esos touchdowns que están non-existent, creo que aún Exacto. así tiene para competir, ¿no? A Bowers y a George Kittle. Sí, y siento que al final, o sea, muchas de las situaciones en las que iban a la zona de anotación, pues los Cardinals corrían o buscaban otros targets y creo que, pues aquí la cosa es, o sea, el tight end es de las mejores opciones cuando estás en esa zona roja, cuando estás en la zona de touchdown, Sí. porque para mí es una de esas opciones, pues fáciles, ¿no? De buscar, encontrar y anotar. Y creo que esto es lo que puede suceder con Trey McBride. Terminó siendo el segundo mejor tight end y 100% creo que va a poder llegar a ese posición número 1 sin importar de que Marvin Harrison tenga más snaps. Creo que puede haber un balance entre estos dos jugadores. Recuerdo que era como la semana 7, Trey McBride tenía 2 touchdowns y ninguno era receiving. Un touchdown había sido Ajá, como un rushing touchdown que le hicieron como ya sabes, como que una pantallita ahí. Y también tuvo un touchdown donde recuperó un fumble dentro de la zona de anotación. O sea, creo que James Conner fumbleó en la 1 y McBride cayó sobre el fumble y fue touchdown. Entonces, si esos touchdowns por la vía aérea suben, creo que va a tener un gran año otra vez Trey McBride. Vámonos ahora con los Seattle Seahawks. Mi Supercam, varios cambios aquí, ¿no? Se va Geno Smith, se va DK Metcalf, se va Tyler Lockett y llega a mandar jugadas Clint Kubiak, que el año pasado estaba mandando jugadas con los New Orleans Saints, donde ahora llegó ya Kellen Moore. Pero a Clint Kubiak y Mike McDonald van a unir sus fuerzas aquí. Sam Darnold es ahora el quarterback. ¿Podrá Sam Darnold tener éxito fuera del sistema de Kevin O'Connell? Porque Kevin O'Connell ha tenido éxito con gente como Joshua Dobbs, Nick Mullins. sí. Fue un fantasy star en momentos, ¿no? Cuando tienes ese sistema y esas armas como Jefferson, Addison, TJ Hawkinson, pues puede que no sea tan complicado tener éxito, pero ¿podrá hacerlo Sam Darnold en esta nueva ofensiva, Supercam? ¿Eres creyente o dudas un poquito de Sam Darnold fuera de Kevin O'Connell? Yo sí dudo un poquito, es que, o sea, recordemos lo que hizo en equipos pasados con Jets, con Panthers, si no estoy mal, que, o sea, Sí. terminaba, pues, teniendo actuaciones horribles, ¿no? O sea, es la primera temporada en la que termina arriba o sea, bueno, no, que no termina en el top 20 o más, o sea, creo que de QBs, o sea, es impresionante lo que hizo la temporada pasada, al menos de que se haya cambiado por completo y veamos que va a ser un jugador diferente. Yo no confío 100% en Sam Darnold, creo que sí lo agarraría como backup option, pero creo que tienes una muy buena opción ahí como tu backup QB, ¿no? O sea, creo que si tu quarterback te cae con una lesión o no está produciendo lo que esperabas, Sam Darnold te puede dar muy buenos puntos porque recordemos que las armas de esta ofensiva de Seattle no son tan malas. Jackson Smith en Jigba, Cooper Kupp, que pues es una opción veterana buena, MBS, que también es una buena opción, y luego draftean a Torrey Horton, wide receiver. Cierto. Y creo que es una muy buena, pues buen Y Clint potencial, ¿no? En la Kubiak posición de wide mostró receiver. talento mandando jugadas con los Sí, Saints en lo poco que le duró sana esa ofensiva, ¿no? Después sí. vimos cómo que fueron cayendo todos poco a poco, Rashid Shaheed, Chris Olave, Sí, las Derek primeras Carr, semanas eran buenísimos. pero sí creo que hay potencial para esta ofensiva y creo que Sam Darnold puede sorprender otra vez como el año pasado para esos que juegan Superflex.
estuvieron muy agradecidos cuando agarraron a Sam Darnold en esas últimas rondas, ¿no? Rondas 14, 15, y se stackearon en las demás posiciones. Ken Walker, vámonos ahora a la posición de running back. Tuvo excelentes semanas, esas semanas de 3 touchdowns, semanas donde recibía muchos pases y en PPR tenía excelentes puntuaciones, pero le cuesta trabajo mantenerse sano. En la línea ofensiva creo que sigue siendo un problema para este equipo. Y Zach Charbonnet ha demostrado que cuando le das la carga, lo va a hacer muy bien. Entonces, yo entiendo lo atractivo que puede ser Ken Walker, pero te pregunto, Supercam, tú estás drafteando a Ken Walker, actualmente se está yendo justo en los rangos de Alvin Kamara, James Cook, RG Harvey. ¿Cómo ves tú a Ken Walker entrando en este año? Sí, mira, yo lo veo más como un RB2, o sea, creo que ronda 4, que es donde se fue en el mock draft, que igual es como ese ADP que estás diciendo, ronda 4, ronda 5, creo que es una buena posición porque, mira, si te vas 0 RB, sí la dudo tantito más porque siento que ves mucho este tema de Es que Zach Charbonnet, mucho riesgo. sí, sí, mucho riesgo porque podríamos ver 50-50 con Zach Charbonnet y que lo terminaron haciendo en varias ocasiones y Sí. funcionaba muy bien porque le dan más descanso a Kenneth Walker, le dan más descanso a Zach Charbonnet y la verdad los dos van a estar frescos la mayoría del partido. Y sí, como un RB2 se me hace una opción buena, o sea, siento que te va a dar números muy buenos, te va a dar buenas opciones a algunos partidos o luego te va a dar juegos de 12 puntos, 10 puntos, que es lo que normalmente vas a ver con tu RB2, ¿no? Que no siempre va a ser ese running back que va a explotar todas las semanas 100%, y creo que ahí es donde yo me sentiría más, o sea, más cómodo drafteando a Ken Walker. Si voy zero RB, no es una de las opciones que yo busco, pero Sí. si ya tengo un corredor y la verdad las opciones que están abajo de él o pues en ese rango, pues no me gustan, sí iría con Ken Walker. Jackson Smith en Jigba tuvo su breakout el año pasado después de un primer año muy tranquilo, un crowded wide receiver room con DK Sí. Metcalf, Tyler Lockett todavía, Tyler Lockett todavía como dando algo, ¿no? En el tanque. Pero ahorita ya se fueron los dos, llega Cooper Cup, eh, tiene el potencial JSN para terminar como un top 10 wide receiver una vez más. ¿Y qué tanto puede empujar meterse ¿no? a la discusión con gente como Malik Neighbors, Brian Thomas Jr., el mismo Drake London, gente que se está yendo antes de JSN? ¿Y qué tanto crees que tenga todavía en el tanque Cooper Cup? Sí, mira, yo creo que Jason ya para mí se estableció como el wide receiver uno de esta ofensiva 100%. O sea, siento que la temporada pasada veíamos tantito de que querían quedarse con DK Metcalf como ese wide receiver uno, pero ya veo a Jason como ese wide receiver uno establecido en esta ofensiva. Sí, o sea, yo creo que tiene el potencial de ser un top 10 que lo puede lograr, pero las dudas es que no sabemos todavía qué vaya a hacer Sam Darnold, qué esté pasando, si vaya a ser el mismo de con Vikings. La verdad, tú sabes, es una duda, ¿no? Esta ofensiva al final. Y, o sea, eso es lo que va a decidir, ¿no? Si Jason puede entrar en esta conversación del top 10 o si también, como dices, puede entrar en esta conversación con Malik Neighbors, Brian Thomas y así. Y igual, el potencial que tiene Jason lo puede lograr, pero las dudas con Sam Darnold. Con Cooper Cierto. Cup creo que puede tener algo en el tanque porque, mira, siento que lo van a utilizar al final y va a tener algo, en mi opinión, o sea, creo que eso es ese receptor, o sea, no veo una temporada en la que, Sí, o le sea, dieron un buen no lo veo. contrato, ¿no? Le dieron Sí, o sea, sí le y, pagaron bien. ajá, y luego lo traen, o sea, tienen esta confianza, o sea, normal, o sea, a sus 32 años creo que el que tengas esa confianza, pues eso te va a decir mucho, ¿no? Al traerlo, y siento que va a tener un rol, pues, importante en esa ofensiva, porque mira, o sea, si vemos en realidad, o sea, NBA, Story Horton, no veo que le puedan quitar volumen No. a, pues, a Cooper Cup y a Jason, o sea, al final creo que la pelea por ese wide receiver 3 va a ser entre Torrey Horton y MBS y no van a poder pegarle a estos dos wide receivers. Aquí con los tight ends, pues sigue Noah Fant, Elijah Arroyo. La verdad, no creemos que valga la pena draftear a alguien por el momento. Creo que van a ser más como streaming tight ends. Creo que hay muchas otras opciones en tight end que puedes encontrar al final. Super Cam, Sean McVay y los Ángeles Rams.
Matthew Stafford, ¿tiene lo necesario otra vez para top 15, top 18 QB? Tiene las armas claramente con Puka Nacua, Davante Adams, Tutu Atwell sigue por ahí. Pero ¿qué tan contento estarías tú con Stafford en un Superflex o en una One QB League como tu segundo quarterback? Yo, o sea, sí lo veo, yo lo veo más como QB2, o sea, es que Superflex, la verdad, o sea, sí lo veo más como tu segundo QB, no en Superflex, porque la verdad no lo veo teniendo una temporada tan loca. O sea, creo que va a ser un quarterback que de la nada te va a dar destellos, de la nada te va a dar juegos buenos, pero terminó siendo top 20, top 19 la temporada pasada, que no es lo que yo esperaría tanto de un quarterback como Matthew Stafford, que tenía las armas que tenía, ¿no? Entonces, sí tengo mis dudas con Matthew Stafford todavía. Tenemos, o sea, no sabíamos si iba a ser quarterback de los Rams esta temporada, porque tenían este tema de que a lo Sí. mejor lo tradeaban el contrato, era todo un rollo, y creo que al final la ofensiva pues no tiene tanta confianza en él, y es por algo. O sea, siento que no, para mí no va a tener pues el potencial que habíamos visto antes, el juego que habíamos visto antes de Matthew Stafford. Ya tiene 37 años, ya es una de sus Sí, últimas eso temporadas es. Ya es más como ese backup Sí, QB que mantenerse sano también ya es, ¿no? O sea, y sí, esos sacks ya exacto. los tomas diferente. Pero bueno, eh, yo creo que sigue siendo, o sea, un gran talento. Va a tener buenas semanas, ¿no? Para streamear. Sí, Pero pues creo que más que nada aquí, pues cuando tienes a Puka Nacua y Davante Adams y a Sean McVay, pues exacto. vas a tener tus semanas, ¿no? Interesantes con esta ofensiva. El año pasado los Rams draftearon en la tercera ronda a Blake Corum de Michigan. Este año en la cuarta ronda, si no me equivoco, draftean a Jarvis Hunter. Pero el año pasado medio tuvimos ese miedito, ¿no? Cuando dijeron que Karen Williams estaba regresando patadas, pero no vimos casi nada de Blake Corum. Karen Williams fue una vez el workhorse para esta ofensiva. ¿Tiene otra vez este tag en tu cabeza este año, Supercamp? Porque este es su último año en el contrato, no lo han extendido todavía. Eh, ¿Cómo evalúas tú a Karen Williams este año? Sí, o sea, mira, sí lo veo como una buena opción, o sea, sí lo veo como este RB1 de la ofensiva. Se me acaba de morir el mouse, estaba buscando los datos y se me murió No te el preocupes. mouse, pero no, pero sí lo veo como este RB1 option de esta ofensiva. No veo que le vayan a pegar tantos quorum, no veo, o sea, no veo que los backups le vayan a pegar No, y el tanto. goal line lo tiene, según yo, también más Sí, que o sea, le asegurado. daban buen volumen. Creo que igual la ofensiva de Sean McVay le va a ayudar mucho a Karen Williams. Y pues hasta el momento pues no veíamos nada. Últimas semanas no veíamos casi nada de Blake Corum. Y creo que esto te da una idea de cómo va a ser esta temporada también. Si al momento ahorita en Consensus ADP se está yendo Kyron Williams en la tercera ronda, se está yendo detrás de Josh Jacobs y Jonathan Taylor y antes de Chase Brown y Brees Hall en el Consensus ADP. Puka Nacua, yo tengo la esperanza, o no la esperanza, pero creo que tengo el optimismo de que Puka Nacua puede pushear para el top 3 en wide receiver. Em, pero hay mucha gente preocupada con la llegada de Davante Adams, ¿no? Y que tal vez Puka Nacua termina siendo el 1B, ¿no? Y que Davante Adams sí termina siendo como la opción favorita de Matthew Stafford. Yo la verdad creo que ya los últimos 2 años el rapport con Puka Nacua está ahí. El problema de Puka Nacua sin duda es la salud, ¿no? Desde college viene trayendo problemas con health. El año pasado también, ¿no? Vimos que tuvo esa lesión en la primera semana, pero ¿con qué confianza estás agarrando tú a Puka Nacua Supercamp y en qué ronda estarías agarrando a Davante Adams? Eh, Porque creo que Davante Adams tiene el potencial para ser una de las armas favoritas de Sean McVay y Stafford dentro de la zona roja. Sí, o sea, creo que pero empezando con Puka Nacua, yo lo agarraría otra vez. O sea, en esta primera ronda, creo que el potencial con Puka Nacua es muy bueno. O sea, sí, tiene este historial de lesión que, como dices, que tuvo la temporada pasada y en general,
pero ya está establecido como este wide receiver uno de la ofensiva, o sea, el que saques, ¿no? A Cooper Kupp de tu equipo y que, pues obviamente traes a Devontae Adams, pero te da la idea de que Puka Nacua ya está hecho para ser el wide receiver uno de esta ofensiva y va a ser el más buscado, porque la cantidad de targets que seguía recibiendo y pues la explosividad, ¿no? Que tiene Puka Nacua era muy, muy buena. Y con Devontae Adams, como dices, siento que va a estar en la zona roja, la estatura, cómo juega Devontae Adams, pues sí le da más potencial en esta zona roja, en la zona de anotación. Y igual, siento que es una muy buena opción como wide receiver 2. Creo que igual tiene todavía juego, potencial y va a estar bien. O sea, vemos el video, ¿no? Que muestran cuando traen a Devontae Adams y dice Sean McVay, o sea, tienen que seguir, o sea, miren lo que ha hecho Devontae Adams y le están echando muchas flores en esta ofensiva y eso te manda un mensaje de lo que creen en Devontae Adams todavía. Y es que cerró increíble el año pasado Sí. con los Jets, un stretch muy, muy bueno, que si lo tenían en fantasy probablemente los llevó muy lejos ahí en los playoffs. Entonces es muy atractivo este wide receiver room con el que va a estar trabajando Sean McVay sin duda. Y pues los tight ends, similar con los de los Seahawks, tenemos otro novato en Terrence Ferguson, que fue una tercera ronda o cuarta ronda, ya no me acuerdo bien con los Rams. Y Tyler Higbee, que pues ya lo conocemos, ¿no? De las últimas temporadas. Va a haber semanas donde los vamos a estar streameando, sin duda. Pero hasta que uno no sobresalga más, creo que con todo el otro talento que hay alrededor que acabamos de hablar, va a ser difícil confiar semana a semana en uno de estos tight ends. Para cerrar, tenemos a los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, un equipo muy interesante que ha sido muy fructuoso para Fantasy en los últimos años, sin duda. Brock Purdy acaba de recibir su gran contrato. Yo sé que no eres muy fan, pero Brock Purdy es the real deal, Supercam, y tienes que aprender a vivir con ello. ¿Cómo lo ves a Brock Purdy ahorita? Porque se está yendo, lo mencioné creo ahorita, no sé si lo mencioné con Kyler Murray, pero Brock Purdy actualmente se está yendo como el quarterback 11 off the board, se está yendo después de Jared Goff y se está yendo antes de Caleb Williams. ¿Cómo valoras tú a Brock Purdy? Porque pues ha sido constante, pero también ahorita sus armas están cambiando bastante para lo que ha sido su carrera. Sí, es un cambio, o sea, creo que si es un cambio, pierdes a Deebo Samuel, que se va a los Commanders, y para mí, mira, me cuesta, como digo, me cuesta trabajo la idea, ¿no? De que Brock Purdy sea un top 10, top 15, bueno, top 15 sí lo veo más, ¿no? Es Pero el top mejor 10 game manager que tiene la es que NFL. para mí es un game manager y lo voy a seguir diciendo hasta que se retire Brock Purdy o hasta después de que se retire voy a decir, me acuerdo que Brock Purdy es game manager. Pero ahorita yo lo veo en Fantasy como un backup QB. Creo que lo voy a ver como o sea, mira, sí lo puedes agarrar como tu QB1 option, pero de la nada tenía juegos en los que tenía 3 juegos de 20, arriba de 20 puntos, pero luego te daba 2 juegos abajo de los 15 puntos. Y creo que eso es lo que vas a vivir con Brock Purdy. Es un cambio de ofensiva. Pues no sabemos qué vaya a pasar con esta ofensiva porque, como vuelvo a decir, es una duda lo que vaya a pasar. Como dices, cambian las armas y no sé, yo todavía no confío en Brock Purdy. A lo mejor lo termino drafteando en algunas ligas, quién sabe, pero al momento yo no estoy confiando en Brock Purdy como mi A, QB1 option. a mí se me hace un excelente pick Brock Purdy. O sea, por ejemplo, si te está llegando aquí actualmente en el consensus, está en la ronda 9.10. El único tema que tengo yo con Brock Purdy es que detrás de él se está yendo Caleb Williams, Dak Prescott, Jordan Love. O sea, gente que creo que tiene la misma posibilidad de quedar top 10 de que la tiene Brock Purdy. Entonces, ese es mi único tema, que veo a los quarterbacks que están abajo y prefiero emparejarme con esos quarterbacks que te caen más tarde y seguir quemando esa ronda 9 tal vez en otro skill position, ¿no? Como sea un running back o un wide receiver. Christian McCaffrey, vaya dolor de cabeza que fue el año pasado, Supercam. Todos sabemos la historia, consensus number one overall fantasy pick y no jugó
como hasta la semana 8, algo así, 10. y jugó como 2 semanas y adiós, ¿no? Todos los reportajes es que está muy sano, se ve bien, pero bueno, sabemos el riesgo que viene con draftear a Christian McCaffrey. Te pregunto, Supercam, ¿vale la pena el riesgo de draftear a Christian McCaffrey? Actualmente se está yendo en el 1-2 turn. Es que en el 1-2 turn Actualmente está muy consensus fuerte. es el pick número 11 off the board. Sí, en nuestro mock draft se fue en la ronda 3 y ahí yo le veía un poco más de valor porque decía, bueno, sí. o sea, pero mira, creo que si sale un video en Training Camp, ¿no? De que de Christian McCaffrey atrapando un one-hander catch o lo que vaya, o lo que sea, ¿no? Comentarios, puede subir. Pero es que el pick pasado, el pick del año Sí, pasado no. me costó tanto. Mi papá perdió mi reputación. Pues, bueno, perdí mi reputación con mi papá en Fantasy. Me lo recordaba todas las semanas de que le dije que drafté a McCaffrey con el pick 1. Y sí, o sea, al menos de que nos suelten una noticia de que McCaffrey, como dices, se ve bien, pero ya en Training Camp, donde ya están más cerca de los drafts y todo y toda la situación, creo que yo ahorita en el 1-2 turn no lo agarraría, creo que hay muchas mejores opciones que él. Igual, o sea, siento que o sea, si lo vas a draftear, tienes que agarrar a un Isaac Sí, es lo Guerrero que iba a por cualquier mencionar. O sea, cosa, o vale la sea, pena mencionar que siempre vale la pena, ¿no? Pensar en el handcuff de tus main sí, running backs, pero no existe, o sea, CMC es a es fuerzas ese. tienes que agarrar el handcuff. Y el problema también drafteando, creo que con CMC, aparte del riesgo de su salud, es que probablemente tienes que quemar un pick más temprano de lo que en teoría deberías en Isaac Guerrero y pues posiblemente Jordan James como tu handcuff, porque pues no te puedes ir con Christian McCaffrey sin el handcuff contento o por lo menos algo en confianza la temporada. Yo sí estoy tomando el riesgo con McCaffrey, no sé si en el 1-2 turn, tal vez en el 1-2 turn prefiero irme wide receiver, Sí. pero si Christian McCaffrey lo puedo agarrar como en el 2.03, 04, la verdad, yo sí lo estoy tomando sobre Derrick Henry, yo lo estoy tomando sobre Devon Achane, eh, tal vez lo Ok. estoy tomando sobre Ashton Genty, pero eso ya está como entrando muy ahí Y luego con la en, gorrita de Raiders. ya sé, pero es que creo que Christian McCaffrey tiene, o sea, sigue teniendo el Ya lo upside demostró. de ser el Ajá. RB1 bajo este sistema, con esta ofensiva. eh, y creo que con la salida de Deebo Samuel, con el regreso de la lesión de Brandon Ayuk y teniendo a Ricky Pearsall y Jawan Jennings, con un George Kittle entrando a no lo que parece ser como lo último de su peak en su carrera, pues creo que todavía tiene one season de un high usage, pero el riesgo está ahí, ¿no? O sea, afortunadamente yo el año pasado no tuve el pick número 1 en ninguno de mis fantasy leagues, entonces nunca tuve a Christian McCaffrey más que después en un trade que hice por él, pero bueno, eso ya es otra cosa. Ya para acabar, Supercam, el ataque aéreo de los 49ers. ¿Cuándo va a regresar Ayuk? ¿Vale la pena draftear a Brandon Ayuk? Y creo que Ricky Pearsall y Jawan Jennings son de los wide receivers más interesantes y atractivos porque los puedes agarrar muy tarde Sí. y hay una buena chance de que alguno de los dos sea un monstruo en cuanto al value que te termine regresando en donde los estés agarrando. Lo vimos con Jawan Jennings en momentos. Ricky Pearsall fue un buen draft investment que le dispararon antes de que empezara la temporada y luego tuvo todo otros temas dentro de la temporada. ¿Qué tanta confianza tenemos en este wide receiver core? Porque se fue Deebo Samuel y pues alguien va a tener que subir el nivel mientras Brandon Ayuk regresa a forma. Sí, a mí me gusta mucho Javon Jennings, o sea, y lo demostraba la temporada pasada, que había juegos en los que explotaba, había juegos en los que demostraba poder Dio ser un como wide receiver 40, ¿no? 1. Una vez 40 y Sí, algo en esa semana, ¿no? 3 tremendo, sí, touchdowns, como sí. 200 yardas. Sí, creo que lo ha demostrado y la verdad me gusta mucho Javon Jennings. Se está yendo en las últimas rondas, como dices, y el valor está muy bien ahí. O sea, porque, mira,
creo que sin Deebo Samuel, alguien, como dices, alguien tiene que hacer el step up, y Jawan Jennings es alguien que ya lleva tiempo en esta ofensiva y ya sabe cómo desarrollarse pues con esta ofensiva, ¿no? De Kyle Shanahan, y es por eso que me gusta mucho Jennings. Y también, o sea, Pearsall es un gran receptor que demostró mucho potencial la temporada pasada, y es alguien que también puedes agarrarlo en estas últimas rondas muy bien. Por el tema de Ayuk, tienes el ADP ahí de Ayuk, porque ahorita Sí, justo no lo lo quería puedo ver. sacar. Brandon Ayuk. Mira, tengo a Jawan Jennings ahorita en consensus. Se está yendo en el 7.6. Ricky Está bien, Pearsall 8.10. Y me despuesito de gusta. Ricky Pearsall está Brandon Ayuk en la ronda 9, pick 1. Brandon Ayuk actualmente se está yendo detrás de Stephon Diggs, Matthew Golden, Cooper Kupp, y se está yendo antes que Josh Downs, Darnell Mooney, Keon Coleman y Michael Pittman Jr. ¿Cómo Me valoras gusta, es ese que ADP de Ayuk? me gusta porque mira, Ayuk, cuando ya estés 100% bien, cuando ya se recupere, ¿no? Al 100%, creo que va a dar números de wide receiver 1 por cómo es. O sea, Ayuk es un gran jugador y lo ha mostrado Y que le varias pagaron temporadas el año y pasado, hay le que pagaron, acordarnos de exacto. toda esa saga. Sí, fue todo un tema, y igual es lo que digo, o sea, ya sin problemas del contrato, ¿no? Y ya con fuera de esa lesión, creo que va a dar grandes números y va a ser ese wide receiver uno de la ofensiva. Sí, Jawan Jennings va a estar dominando pues, lo aéreo mientras Ayuk llega al 100%, pero cuando esté el 100% Ayuk, te puede dar grandes números, y creo que es una muy buena inversión en esas últimas rondas, porque ya es cuando, o sea, normalmente lo que mucha gente está haciendo en estas últimas rondas es agarrar a estos como wildcards, ¿no? Wildcard picks, que dices, ok, ¿va a pegar o no va a pegar, ¿no? O sea, pero aquí es donde, o sea, tú ya o sea, estás mentalizado de que vas uno de esos o no va a pegar, y tienes que preparar el waiver que quieres agarrar después. Y creo que Ayuk me gusta mucho para estas situaciones. George Kittle, ya para terminar Supercam, hablamos de Trey McBride un poquito, hablaremos de Brock Bowers en el siguiente episodio para cerrar con este segmentos de divisiones, pero creo que George Kittle tiene tan buena chance como cualquiera de los tres, de Bowers y McBride, de terminar como el tight end número 1. El año pasado fue el tight end número 2. En points per game fue el tight end número 1 con 15.8. Tuvo 8 touchdowns, algo que Trey McBride no sé si va a ver en su carrera. Esa es la cosa, o sea, y George Kittle es de esos jugadores que tenía esos juegos con 5 targets, 5 recepciones, 120 yardas, un touchdown, ¿no? Cuando tú veías a un Trey McBride con 14 targets, 12 catches, 100 yardas, ¿no? Diferentes maneras para pasar los 20 puntos en la semana. Pero ahora, repito, se va Deebo Samuel, no sabemos cuándo va a estar Brandon Ayuk al 100%. Jawan Jennings y Ricky Pearsall no tienen el calibre todavía, yo creo, como para comandar targets fuera de George Kittle. Estamos hablando de tal vez quitarle un poquito del plato a Christian McCaffrey, un poquito, ¿no? Nada más como para que sus Sí. touches per game en vez de 28 bajen a 24, tal vez, ¿no? Creo que tiene todo en su plato también George Kittle para terminar como el tight end 1. Y la cosa que yo veo más ahorita a su favor de George Kittle es que yo he visto en ligas donde Brock Bowers se ve en el 1-2 turn, donde se va a la mitad de la segunda. Actualmente consensus ADP, George Kittle está en la cuarta ronda. Y creo que tener en la cuarta ronda a un jugador que puede terminar número 1 en su posición, y especialmente en una posición como es tight end, que sabemos cómo es tener ese top en la posición, normalmente te destaca de los demás. ¿Tú cómo ves a George Kittle, Supercam? ¿Compartes un poquito mi visión? ¿Cómo ves tú al Kittle Monster? Porque yo creo que va a dominar una vez más este año en Fantasy. A mí me encanta decirle Skittles. Ese es mi apodo para Kittle. Yo soy el Kittle Pero no, Monster. Mi hermano lo sabe. me, me gusta mucho. Creo que es pues como, o sea, cuarta ronda, la verdad es muy buen valor, porque regreso al punto, como dices, no
o sea, me gusta Jovan Jennings, me gusta Ricky Pearsall para poder tener un mayor step up en esta ofensiva, pero la verdad, George Kittle va a terminar siendo la mejor arma de esta ofensiva gran parte de los juegos, y creo que esto es lo que lo puede llevar a ser hasta el Titan One, en Fantasy, ¿no? En general, y creo que para draftear en la cuarta ronda, cuando ya tienes un buen equipo, unos buenos fundamentos, ¿no? En tu equipo, creo que puedes tomar, pues, o sea, pues no es un riesgo, pero este pick, ¿no? Con George Kittle, que, o sea, o no puede pagar, pero es más probable que sí te termine pagando, ¿no? Por la ronda en la que estás drafteándolo. Y es muy importante Kittle porque justo Kittle siento que termina ese tier de tight ends, porque es Bowers, McBride, Kittle, y después es Sam Laporta, TJ Hawkinson, Travis Kelce. O sea, no estoy tirándoles basura a estos, pero no es lo mismo cuando terminas tu draft y ves a Bowers, McBride o Kittle en tu posición de tight end a cualquiera de estos otros que Pues sí. estoy nombrando, ¿no? Pero, pues, como sabemos, la posición va a cambiar muchísimo. Vamos a estar hablando probablemente en la semana 5 de cómo Colston Loveland es el number one tight end en fantasy. Hunter Ben Henry. Johnson, Bueno, Hunter no. Henry, Drake May haciendo maravillas. Supercamp, se nos acabó el tiempo el día de hoy con los Fantasy Boys. Abarcamos la NFC West y terminamos, como les mencioné, nuestras divisiones con la AFC West. Una división muy interesante, creo, también para Fantasy. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor. Nos estamos acercando ya al Fantasy Season ahora sí. O sea, estamos a un mes de empezar de que les llegue ese mensaje en el grupo de WhatsApp de hey, ¿qué fechas pueden para el draft? Ya sabes, estamos a un mes de empezar a estar organizando esas ligas. Entonces, pues estén muy atentos. Vamos a tener también nuestros grandísimos programas con sleepers, busts, breakouts. Eso es lo que más van a querer tener de cara a su Fantasy Drive. Muchas gracias por acompañarnos. Supercam, ¿algo más que quieras decir ya para despedirnos el día de hoy? No, pues muy buena división. Creo que también hay muy buen talento en esta división. Pues ya se nos va a acabar el análisis de cada división. Se acerca cada vez más Training Camp, que estoy muy emocionado por esas noticias que van a llegar. Entonces sí, ya nos estamos adentrando más cada vez a esta Fantasy Season. Sí, se viene ahora sí. Le Espera, estamos tengo una llegando a la pregunta. mera carnita del hueso. Por favor, échala. ¿Quién gana Juego 7? Que tenemos Juego Game 7 el domingo. 7 lo va a ganar Indiana Pacers. Ok, Yo pensé, estoy yendo contra todo lo que he estado diciendo las últimas 2 semanas, que el Thunder va a ganar, pero ayer, no sé, o sea, lo de ayer sí fue, yo sé que cambia cada juego y ahora vas al Sí, han Thunder, estado cambiando. pero no sé, creo que al Thunder le va a pesar Game 7, o sea, creo que les va a pesar Game 7 y creo que Pascal Siakam, Va a TJ activar McConnell, o su sea, siento modo que demonio Pacers otra tiene vez. gente como que ya un poquito más Sí. experimentada, entonces voy a tomar a los Pacers. ¿Tú con quién vas? Yo soy muy con el Thunder. Me he ido con el Thunder. Tengo una aplicación en la que hago picks ahí de básquet y todos los juegos pongo el Thunder. Entonces me Okay. voy a ir otra vez con el Thunder. Pues yo estoy ride or die con Thunder. Va a estar muy bueno. Perdón que esté volteando aquí, pero es que cae la lluvia y nada más digo, ¿qué tanto más Sí. está lloviendo aquí en mi ventana? Porque luego escucho aquí. Pues muchas gracias a todos. No se pierdan ahí el domingo Game 7 de las NBA Finals. Y nos vemos la próxima semana para NFC East. Muchas gracias a todos. Somos los Fantasy Boys. Hasta la próxima.